podemos unir dos tablas. Yo tengo aquí la tabla, la misma tabla, que son select. Por ejemplo, la tabla de curso, voy a poner aquí el ID from curso y lo va a unir, unión, select, from estudiante. Entonces, sería ID curso. ID curso estudiante. Sí, creo que así que se llama. Vamos a seleccionarlo y ver ahí cómo me muestra la unión del ID de la tabla principal, ¿verdad? De esta, el ID, esa me está mostrando, y me la une con toda la que existe en la tabla. Si yo utilizo aquí, pongo nombre también, y vamos a ejecutar esto. Bueno, aquí me dio un error. Vamos a poner aquí materia. Y vamos a ejecutar. Aquí dice que no existe porque son inválidos, porque no tienen una referencia. Los campos, eso es lo que sucede, pues no son iguales. Bueno, dame ver si con fecha me permite. Bueno, también, bueno, espero que no haya una ambigüedad por esto, pero vamos a ver. Ahora sí, son campos iguales. Entonces me la está uniendo. Es importante eso porque tienen que ser campos de la misma manera. Entonces me está uniendo la ID y las fechas. Entonces yo estoy uniendo, prácticamente la unión y el join son distintos, porque el join te reúne los campos y tú puedes determinar de una manera más eficiente que tú necesitas. A diferencia de la unión, como tú lo puedes ver aquí, yo tengo una unión. Por ejemplo, yo puedo poner aquí, vamos a ver, where, donde el ID, el ID te está mostrando el ID del curso. Vamos a poner en curso, donde ID sea igual a H22. Y voy a ejecutar esto. Y mira ahí. Me apareció HH22, 22, pero también me apareció 23. Fíjate, no pude limitarlo porque hay una reunión acá como quiera. Si yo pongo aquí where, vamos a copiar esto y a pegarlo. Y aquí donde ID curso sea igual a HH22. Y vamos a ver qué sucede. No, me dio un error. Aquí. Fecha, ID curso, HH22. Tú ves. Ok, me está diciendo que me falta aquí. Pero, y que me falta el Word. Aquí. Me falta el Word que no lo tenía. Ahora sí, tú ves, ahí sí. Tuve que ponérselo a los dos. Para poder tener ya ahí específico. Porque, y tienen que, si tú te fijas, podemos utilizar la unión de esta manera. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar un join o una unión en SQL? Tú puedes utilizar un join o una unión. Bueno, me aparecen muchísimas esta línea aquí, pero como había mencionado, eso no implica realmente nada. Quizás por un error del sistema, de alguna cosita acá, pero nada que ver. Son advertencias, realmente. Nada fuera de lo normal. Si tú te fijas aquí, esto aparece a partir de aquí abajo. Y no es ningún error. Ok, vamos a continuar. Como dije, ¿cuándo utilizar una unión o un join? Que fue lo que utilizamos acá. El join. El join, a diferencia de la unión, tú lo tienes cuando tú tienes una relación exacta con clave primaria y clave foránea. Es más específico, más único y mucho mejor en ese sentido. La unión tú la utilizas cuando tú quieres unir campos con datos similares. No te va a dar el mismo resultado que el join. En la unión tú la utilizas si tú tienes campos con datos similares. Al tener esos campos con datos similares, entonces si tú quieres unir dos tablas totalmente independientes, pero que tienen campos similares. Por ejemplo, imagínate que tú tengas una tabla llamada estudiante y una tabla llamada carnicería, por decir algo. Pero las dos tienen los campos fecha. Tú puedes unirla por fecha, las dos, y te la va a unir. Va a ser una relación más o menos
en base a eso, pero no es algo específico. Si tú quieres obtener esos campos, unirlo y también tener un resultado, tú puedes hacerlo con el where, pero la idea de la unión es que te ayuda a unir tablas que no tienen que ver por sí mismas. Pero la cosa que tienes que tienes que tener en cuenta es que la unión necesita que los campos sean iguales. Por eso ID y ID curso tienen el mismo tipo de campo de datos y fecha. Si pongo nombre aquí, tuviste ahorita que dio un error porque no tiene lo mismo. Por ejemplo, si tú deseas evitar duplicados en el resultado final y mantenerlo, tú puedes utilizar el Union All. También tenemos el Union All. Únelo todo. Tú ves, aquí aparecen más, aparecen los duplicados. Si le quito el All, aparece menos. Si yo le quito los Word que habíamos puesto, mira, te aparecen todos. Prácticamente es eso. Siempre te recomiendo utilizar uno más que el otro.